con los trabajadores, incluso a nosotros se nos crean, producto de la política de las autoridades universitarias, unas dicotomías que nos contraponen. Ahora los funcionarios están peleando por el reajuste del sector público. Si a los funcionarios les suben 2 puntos su sueldo, a nosotros nos cobran 2% más nuestros aranceles. Lo típico que dicen los que defienden la precarización del sistema: las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, de esa manera cuesta mucho romper este cerco y hacer que los estudiantes entiendan, sobre todo porque la universidad tiene 2 problemas grandes. Uno, la elitización. Cada vez entran estudiantes de estrato socioeconómico más alto, que no viven esa realidad de su vida, que no han nunca conocido a alguien, incluso de izquierda, que le pueda plantear que existe una posibilidad de organizar la sociedad de una manera distinta, de concebir la realidad de una manera distinta, etc. Y lo otro, que las mallas curriculares que tenemos, particularmente en la Universidad de Chile, nosotros no somos muy críticas de ellas porque tienen una lógica instaurada en dictadura, que hace que el estudiante venga solamente a tener las competencias necesarias para convertirse en profesional, no a formarse como ser humano, no a formarse como ciudadano. Los académicos tienen intereses también. Uno podría plantearle a un decano, por ejemplo, porque eso se decía en el consejo universitario, donde están todos los decanos, la necesidad de que él entienda de que la universidad no puede realizarse más, de que hay un rol social que tiene que cumplir, que esto no se condice con traspasar los costos de los reajustes a los estudiantes, etcétera, 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 pero el decano tiene que cuadrar su caja. Y si la caja no le cuadra, no va a poner nada antes que eso, que cuadrar su caja. Y cuadrar su caja implica subirle los aranceles a los estudiantes. El principal peligro que nosotros estamos teniendo como Universidad de Chile no es irnos a la quiebra, no vamos a quebrar, no es disolvernos ni dividirnos, sino desnaturalizarnos. Que el haber sido universidad estatal termine no significando nada en los hechos. Y ese es el principal peligro que nosotros vemos hoy día en las condiciones a las cuales nos somete el sistema de educación por su legislación, por sus condiciones de financiamiento. El que las universidades estatales se desnaturalicen y terminen siendo lo mismo que una institución privada, sin que haya una diferenciación ninguna en términos de tipo de estudiante, de tipo de formación, de pluralismo. La universidad hoy día no tiene autonomía para ser la institución que quisiera ser. La persona ha administrado el modelo neoliberal y lo ha profundizado en la educación superior, haciendo que toda la legislación apunte a perfeccionar los mecanismos por los cuales el sistema suple sus necesidades a través del mundo privado. El financiamiento, la regulación, las normativas, el acceso, etcétera, se establecen por una lógica de igualdad de trato, donde no importa el origen de la institución ni su misión, sino que la calidad de la institución, que como concepto mercantil ha venido a sustituir lo que históricamente había sido la excelencia académica. Y eso se ha perdido. Y se ha perdido porque la concertación ha querido que se pierda. Absolutamente. Acá no hay un tema de falta de voluntad política, ni el veto de la derecha en el Parlamento, ni nada. Los intereses en juego son tan grandes que cambiar esto es mucho más difícil que cambiar la educación media y la educación básica. Porque acá hay poderes económicos fácticos fuertes, hay proyectos ideológicos muy fuertes y existe un nivel de conflictos de intereses que es prácticamente un panorama muy adverso. O sea, hay una serie de universidades que eligen a estudiantes de ciertos estratos socioeconómicos que vienen con una visión de sociedad, que enfatizan y profundizan esa visión de sociedad y que forman profesionales para administrar el modelo ideológico que ellos promueven. Las instituciones son la Universidad de los Andes, son la Universidad de Adolfo Ibáñez, son en cierta forma algunas universidades católicas. Existen otras universidades que son un negocio. La Universidad de las Américas es un negocio. La Universidad de San Sebastián son consorcios económicos muy fuertes que han hecho un negocio enorme, muy lucrativo. Todo, un tercio del sistema. El sistema de educación superior son 600.000, 700.000 estudiantes. Y un tercio de ellos está en institutos de formación técnica y institutos profesionales y centros de formación técnica. Todos, 99,9% son con fines de lucro. El sistema de educación pública, como orientación pública, laico, democrático, abierto, pluralista, está significando un sector minoritario de lo que es todo el resto del sistema. Y además, con el problema que se está elitizando. Por lo tanto, los sectores populares, que son los que deberían estar accediendo a esas instituciones, no están accediendo, están accediendo al segundo. ¿Y quiénes están entrando a las universidades tradicionales? La gente del estrato socioeconómico elevado. Por lo tanto, el sistema de educación superior reproduce muy bien, de manera muy eficiente, las condiciones de segmentación de la sociedad, las condiciones de amarre del modelo, las condiciones de generación de un pensamiento ideológicamente sesgado
La revolución de los pingüinos sí fue un gran movimiento social, fue la expresión de un gran descontento social, pero no fue un movimiento, fue una explosión. No tenía una estructura orgánica, no tenía propuestas, no tenía demandas, tenía consignas. Y se levantó sobre consignas. Ustedes hablaban de calidad, pero nadie había definido la calidad, nadie había establecido de qué dependía, cómo se conseguía, cómo se lograba. ¿Y qué pasó? Que la derecha agarró ese discurso, ella hizo su propia lectura y planteó soluciones que después uno no sabía, al menos los secundarios no sabían si apoyarlas, si discutirlas, si por dónde lo estaban engañando, pero los engañaron. Los movimientos así, de carácter espontáneo, de carácter acéfalo, inorgánico y horizontal, que están exacerbados por cuestiones más emocionales que políticas, tienen ese problema, que se desgastan por sí mismos. Y la gente termina no rechazando la demanda inicial, no rechazando los planteamientos, sino rechazando la idea del movimiento en sí. Y eso es lo que hizo que el movimiento pingüino después del 2006 no fuera capaz ni de surgir en el 2007, ni en el 2008, ni hasta ahora. Además, esto tiene que ver con una disputa que se da al interior de los movimientos sociales. Porque el discurso neoliberal, apartidista en contra del Estado, en contra de la organización, se ha instalado mucho en sectores que hacen eco de ese discurso, que lo traducen en un lenguaje mucho más llegable y que se termina aplicando en rechazo a la organización, rechazo a los partidos, rechazo a la politización, rechazo a la autoridad, a la jerarquía, a todo ese tipo de cosas, y termina generando movimientos que son asambleístas, movimientos que son acéfalos, desestructurados, que lesionan muchísimo la posibilidad de movilización porque no plantean demandas de fondo, no la discuten, no le dan continuidad y no permiten acumulación. Eso nosotros estamos tratando de revertirlo, tratando de generar organización, tratando de generar propuestas para que los movimientos no se levanten sobre demandas vacías o sobre lugares comunes o sobre declaraciones de principios, sino que respondan a un trasfondo político hilado, estructurado, concebido en una lógica de transformación, en una disputa de poder, reconociendo los espacios donde radica el poder, etc. Pedamos a que sea más incidente y sobre todo más acumulativo. El año pasado sentamos las bases de ciertas posibilidades que este otro año tenemos. El panorama político nacional nos va a dar quizás otras posibilidades. Quizás ahí se dé una coyuntura en la cual la acumulación que hemos generado pueda incidir. Quizás no. Yo me la voy a jugar porque pase. Son cosas típicas los medios de comunicación en lugar de plantearse más como las propuestas, con qué se alinean las propuestas y todas esas cosas. En mi caso se han enfocado más a mis antecedentes familiares, por el tema de que yo nací en Cuba, me crié allá, etcétera, y por el tema de que soy comunista, y eso suena como que da miedo. Por eso había un titular que decía, soy comunista pero no se asusten. Sí. Y eso es como chistoso y es como farandulero. Hay algo que está pasando en la política, que hay como una especie de vaciamiento semántico de todos los temas y todas las demandas. La gente dice cosas y parece que sonaran bien y parece que estuvieran recogiendo cosas que son en sentido popular, pero no alcanzan a explicarlas cómo llevarlas a cabo, que es justamente donde está la diferenciación entre lo que es la izquierda, lo que es la concentración y lo que es la derecha. Y de eso no dan cuenta los debates presidenciales. Sale cosas aberrantes, como que Piñera sale diciendo que él está por defender a los trabajadores y asegurar su posibilidades de sindicalizarse y todas esas cosas, que es una aberración. Cuba es un país que tiene muchas restricciones porque es un país que todavía está en Guerra Fría. Por lo tanto, para poder asegurar las condiciones colectivas y las condiciones para la mayoría que tiene, ha tenido que restringir ciertas libertades individuales. Porque como en toda guerra, y eso pasa en Cuba, y eso lamentablemente los medios de comunicación le dan, lo envuelven, lo tergiversan, todas esas cosas. No creo que se den los derechos humanos, es una sociedad que yo creo que es más democrática que la de Chile, independiente de quién la dirige y todo, el tema de que si se reelige o no se reelige, que es partido único o no partido único. La democracia no depende de eso, la democracia depende de qué poder real tú tienes de cambiar las cosas, de qué poder uno puede realmente ejercer, y eso está en Cuba. Es una sociedad que es sana, es una sociedad donde se forman personas, se forman gente puesta a competir los unos con los otros. Tiene muchos problemas, y yo creo que muchos problemas tienen que ver con el Partido Comunista. Está con el Partido Comunista, pero las soluciones están también en el Partido Comunista. No hay soluciones en el capitalismo en Cuba, no hay soluciones en hacer un sistema pluripartidista, no hay soluciones en liberalizar más la economía, en cosas como la que dicen, ni en hacer elecciones libres, ni en todas esas cosas. Las soluciones van por afiatar y hacer crecer el aparato productivo. Quizás para eso haya que hacer algunas cosas que no van con la doctrina ortodoxa del marxismo, pero yo creo que serían adecuadas, por dinamizar un poco el partido, por asegurar fiscalización, por asegurar mayor capacidad de que los técnicos jueguen una labor importante en las áreas productivas, etc. Pero el resto es campaña
de guerra fría, anticomunista que establecen los medios, porque